Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar un ejercicio de sistemas de manómetros diferenciales. Es el ejercicio número 1. El ejercicio dice, en el esquema se muestra un recipiente A que contiene agua a presión y que tiene instalado un manómetro diferencial. El fluido manométrico es mercurio y a este se le permite un ascenso en la rama conectada a la atmósfera hasta una distancia máxima de 350 milímetros por encima del nivel del eje de la tubería. Encontrar cuál debe ser la presión máxima aplicable en el interior del recipiente o contenedor A para evitar que el fluido manométrico se derrame. Para ello hay que tomar en cuenta que la columna de agua en el esquema es de 250 milímetros. También hay que resolver el ejercicio planteando el plano hidráulico de comparación en dos posiciones diferentes. Bien, el esquema que tenemos es este que se muestra en la pantalla. Tenemos el recipiente A, el cual contiene un fluido que está representado con el peso específico gamma sub 1. De acuerdo al texto dice que es agua. Bien, y otra información que se tiene es que la columna de agua que hay que considerar es H sub 1 de 250 mililitros, mientras que en el caso del fluido manométrico, que es mercurio, este no debe de sobrepasar 350 milímetros por encima del nivel del eje de la tubería. Este es el eje de la tubería y entonces entendemos que H sub 2 máximo debe de tener 350 milímetros para que la presión que deba ejercerse al interior del recipiente no provoque que se derrame el fluido manométrico. Bien. Vamos a analizar el procedimiento de solución. El esquema dice que hay que considerar dos posibles colocaciones del plano hidráulico de comparación. Esta sería la primera y esta sería la opción 2. Vamos entonces, como paso número 1, a implementar el plano hidráulico de comparación en esta posición, la posición 1. Como paso número 2, en el plano hidráulico de comparación vamos a establecer dos puntos de interés. En la rama izquierda del manómetro diferencial ubicamos el punto I, por ser del lado izquierdo, y en la rama del lado derecho ubicamos el punto D. Recordar que las propiedades del plano hidráulico de comparación es que los puntos que pertenecen a ese mismo plano tienen la misma presión. Bien. Como paso número 3, vamos a identificar los componentes de presión para cada punto de interés. En el punto del lado izquierdo tenemos tres componentes de presión. La primera es la presión que está ejerciéndose al interior del recipiente o contenedor. La segunda componente de presión sería la columna del fluido que está contenido en el recipiente, que según el texto es agua, por lo que la presión que está ejerciendo esta columna de agua se calcula como gamma sub 1, que es el peso específico del fluido contenido, por la H sub 1. Y también hay que considerar la presión atmosférica que rodea a todo el sistema, que representamos como P sub ATM. Y la anotamos aquí. Ahora bien, para identificar los componentes que intervienen para definir la presión en el punto del lado derecho, vemos que es toda esta columna de mercurio que, como podemos apreciar, su longitud es H sub 2 más H sub 1. H sub 2 más H sub 1 multiplicada por el peso específico del mercurio denotado por gamma sub 2. Asimismo, tenemos que considerar la presión atmosférica que toca el menisco o espejo del fluido manométrico al interior
de esta rama de nuestro manómetro diferencial. Una vez que ya establecimos los componentes de presión para cada uno de los puntos, y dado que estos puntos son del mismo valor de presión, puesto que pertenecen al mismo plano hidráulico de comparación, como siguiente paso, el paso número 4, establecemos la igualdad de presiones entre ambos puntos que ya están definidos en términos de sus componentes. Una vez que establecemos la igualdad, nos queda esta expresión que tenemos aquí, y lo que notamos es que la presión atmosférica, como aparece en ambos lados de la ecuación, se puede eliminar sin problemas. Por lo tanto, la componente de gamma sub 1 por H sub 1, que es el peso específico del agua por su columna o altura de columna correspondiente, la pasamos del lado derecho de la ecuación y listo, hemos obtenido la solución analítica para este manómetro diferencial. Como siguiente paso, recuperamos o recordamos los datos a emplear en la solución analítica. Tenemos las alturas correspondientes que participan. Para la columna de agua y su peso específico, tenemos aquí el valor de 250 milímetros o 0.25 metros. Su peso específico del agua es de 9.810 newtons sobre metro cúbico. Y para el mercurio tenemos una altura de H sub 2 de 350 milímetros y tenemos un peso específico de 132.770 newtons sobre metro cúbico. Evidentemente, los valores de peso específico de los fluidos que intervienen los obtenemos de las tablas de propiedades físicas de los fluidos. Con estos datos, lo que tenemos que hacer ahora es realizar las operaciones indicadas en la solución analítica. Aprovechamos de una vez para obtener la suma de H sub 2 y H sub 1, que son de 350 y 250 milímetros respectivamente, lo que nos da 600 milímetros, que a su vez los expresamos en metros. Enseguida realizamos, ahora sí, la sustitución de todos estos datos en la solución analítica que está acá arriba, y aquí tenemos lo que es el peso específico del mercurio por la columna del mismo, que es H sub 2 más H sub 1 expresada en metros, y le vamos a restar el producto del peso específico del agua por H sub 1, son 9.810 newton sobre metro cúbico por la longitud de su columna, que son 0.25 metros. Las unidades las estoy anotando aquí del lado derecho. Vemos que tenemos newton sobre metro cúbico, que al multiplicarse por los metros de las columnas, pues se elimina el cubo que está en el denominador y que multiplica, bueno, que es exponente de los metros, quedándonos newton sobre metro cuadrado o pascales. Realizando este producto, tenemos este valor. Después realizamos este otro producto y nos da este valor. Realizamos la resta correspondiente y obtenemos el valor de la presión al interior del recipiente de 77.209.5 pascales o newton sobre metro cuadrado. Recordamos que esa presión al interior del recipiente puede ser también pues una tubería, podemos tener una presión de la tubería, y de cualquier manera es una presión manométrica que ya obtuvimos este valor. Seguidamente, si nosotros necesitamos expresar el valor de esta presión que acabamos de calcular, esta presión manométrica, como presión absoluta, lo que tenemos que hacer es, al valor de la presión manométrica que acabamos de calcular, le vamos a sumar el valor de la presión atmosférica local. En este caso, vamos a suponer que estamos trabajando a nivel del mar, por lo tanto, el valor de la presión atmosférica sería de 101.325 pascales, que estaríamos sumando al valor de la presión manométrica que obtuvimos o que calculamos, y que es de este valor, 77.209.5 pascales. Al sumarlos nos da este valor,
178.534.5 pascales, que también los expresamos aquí del lado derecho en kilopascales. Ahora bien, como medida de comparación del procedimiento anterior, ahora planteamos que en el mismo sistema manométrico vamos a ubicar el plano hidráulico de comparación en la posición 2, que es en la parte de abajo de la rama del manómetro diferencial. Y ese sería nuestro paso número 1. Como paso número 2, nuevamente planteamos puntos de interés. Al de la izquierda le llamamos I, al de la derecha le llamamos D minúscula. Seguimos conservando las mismas distancias. Ahora bien, como paso número 3, identificamos los componentes de presión para cada uno de los puntos. De hecho, tenemos propiamente los mismos componentes que en el caso anterior, solamente que ahora tenemos que sumar también esta columna de mercurio que contribuye en términos de presión para el punto en el lado izquierdo, que sería gamma sub 2 por H sub 0. Y los otros tres componentes de presión que ya habíamos identificado en el ejercicio anterior. Y para el lado derecho, de la misma manera, también teníamos identificados ya pues toda esta columna de mercurio, que sería H sub 2 más H sub 1 más H sub 0, pero en este caso vamos a considerar parcialmente las aportaciones de presión. Primero va a ser H sub 2 más H sub 1, que tenemos aquí, multiplicado por el específico del mercurio, que representamos como gamma sub 2. Vamos a sumar también el aporte de presión de esta columna de mercurio, que sería gamma sub 2, que es el específico del mercurio, por la H sub 0. Y tenemos que recordar también sumar la presión atmosférica que hace contacto con el menisco o espejo del fluido manométrico al interior de esta rama del manómetro diferencial. Una vez que ya establecimos las contribuciones o componentes de presión para cada punto de interés en el lado izquierdo y derecho, establecemos la igualdad. Estas expresiones, esta la sumamos con esta y obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Identificamos los términos que son similares del lado izquierdo y del lado derecho. Tenemos la presión atmosférica en ambos lados, la eliminamos. El peso específico del mercurio del lado izquierdo por H sub 0, también del lado derecho, se elimina. Por tanto, nos queda esta expresión y luego en lo que es la contribución de presión debido a la columna de agua, que es gamma sub 1 por H sub 1, la pasamos del lado derecho restando y lo que obtenemos es la misma solución analítica que teníamos con el otro procedimiento de análisis, como podemos ver aquí. Por tanto, es indistinto ubicar en la posición 1 o en la posición 2 el plano hidráulico de comparación, siempre y cuando nos acordemos de cumplir que el plano hidráulico de comparación tiene que tocar al mismo fluido en ambas ramas del manómetro diferencial. Aquí toca mercurio con mercurio, aquí mercurio con mercurio. Si hubiéramos colocado el plano hidráulico de comparación aquí, aquí no estaríamos cumpliendo con esa regla porque estaríamos tocando agua aquí y mercurio acá, con lo cual resultaría un error a la hora de hacer el análisis. Y bueno, ya hemos obtenido la solución analítica con ambos planteamientos del plano hidráulico de comparación. Por lo pronto es el fin de este ejercicio. Hasta pronto. Gracias.